Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más desde la cuarentena, desde el confinamiento, pero preparados ya para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es 30 del 12, estamos ya a puntito de despedir un año, mañana a fin de año, así que ahí estamos. Pero hoy, antes de empezar el estudio, pues tenemos una sorpresita. Tenemos por aquí a Rocío preparada con la guitarra y nos va a cantar una canción. Y así comenzamos este tiempo de estudio bíblico de hoy. Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno se preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, ha cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, a un lugar, un dulce hogar que prepara ya. Bravo.
Genial. Bueno, por ahí ya Rosario y Paco decían qué comienzo más precioso esta noche. Pues gracias, Rocío. Qué bien poder empezar así el estudio con música, una canción que habla del Jesús que nació. Estamos todavía en este ambiente navideño. Y bueno, pues vamos a continuar y vamos a tener otra vez un estudio de la palabra del Señor. Aquí estamos, como decía, en el confinamiento, pero bueno, aparte de comer y dormir, pues también tenemos estos ratitos para alabar a Dios, para abrir su palabra y escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Y bueno, hoy el estudio se titula ¿En quién pones tu confianza? Y seguiríamos dentro de la serie Tiempos Peligrosos, que comenzamos esta semana. El lunes empezamos y hoy ya es día 30 de diciembre. Así que será el cuarto estudio de Tiempos Peligrosos y lo hemos titulado ¿En quién pones tu confianza? Vamos a hacer una oración en primer lugar, después de haber escuchado esta canción tan bonita que Rocío Montoya nos ha cantado. Y ahora vamos a poner este tiempo de abrir la palabra del Señor en sus manos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de reunirnos en tu nombre, de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz. Tú eres un Dios grande, poderoso, eres inmenso, eres incomprensible en toda tu grandeza para nosotros, pero a la vez eres cercano, eres nuestro papá, eres el Dios de amor que envió a su Hijo Jesucristo, como escuchábamos en esta canción de Rocío, ese niño que nació en Belén. Y gracias porque nos has permitido vivir una nueva Navidad y ahora ya a las puertas de un año nuevo, poder mirar atrás y decir que hasta aquí nos acompañaste tú y mirar hacia adelante sin temor, sabiendo que lo que venga está bien porque somos tuyos y todo en nuestras vidas es para nuestro bien. Así que gracias, guíanos en el estudio, danos sabiduría, que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti, sea algo que nos edifique, nos bendiga. Bendice a cada uno de mis hermanos que están ahí escuchando el estudio ahora en directo, después en diferido. Pero llévanos tú, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver en medio de estos tiempos difíciles, peligrosos que nos toca vivir, para saber cómo interpretar las cosas que nos rodean y saber permanecer en ti, confiando en ti. ¿En quién pones tu confianza? Queremos aprender hoy, Señor, a confiar un poco más en ti y a abrir los ojos ante el mundo que nos rodea. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, rápidamente quiero mirar aquí en el chat en directo los hermanos que han escrito. Liliana, está ahí un mensaje. David, Liliana, David y Daniela, buenas noches, bienvenidos. Miguel Torres, qué bien, ya preparado para escuchar la palabra, dice Miguel. Rosario y Paco, buenas noches, bendiciones. Benito, buenas noches. Ana Rita, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes, bendiciones también para ti. Juan Bermudo, Dios te bendiga, Juan, bienvenido. Yalikatu, buenas noches, bienvenida. Ahí en diferentes comentarios saludan a Rocío y hablan cosas bonitas de la canción. Juan Vázquez, buenas noches, bienvenido. Dios te bendiga. José Luis, un abrazo, bienvenido. Dolores, Mateo, bienvenida, bendiciones, bienvenidos a todos. Qué bueno que podamos estar ahí un día más, a puntito de despedir el año 2021 para meternos en el 2022. Bueno, parece una cifra de ciencia ficción, pero ahí estamos. ¿En quién pones tu confianza? Acompáñame. Salmo 118. Versículo del 5 al 14. Salmo 118 del 5 al 14. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah,
poniéndome en lugar espacioso. En este mundo hay muchos momentos de angustia, como dice este salmo. Hay muchos momentos de tristezas, de pruebas, de tribulaciones. Estábamos hablando el último día en el estudio con cifras oficiales, la tremenda realidad de que cada 40 segundos se suicida una persona en este mundo. Que en España cada día se están quitando la vida 11 personas. Eso es una barbaridad. Y parece una paradoja, ¿no lo crees? Que en un mundo avanzado, moderno, un mundo como el que nos toca vivir, donde los avances son tantos, donde se supone que la civilización ha dado respuesta a muchas de los dramas humanos, pero algo no debe andar del todo bien cuando tantas personas se quitan la vida. Y el salmista dice, desde la angustia invoqué a Jah. Jah, sabes que es la abreviatura de Jehová, de Dios Todopoderoso. Me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. En este texto, como en otros muchos en la Escritura, se nos llama a confiar en Dios, se nos insta a poner nuestra confianza en Dios, pero se hace en contraste con no confiar en el hombre. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La Biblia habla de la naturaleza humana y la palabra de Dios nos enseña que la naturaleza humana es de continuo el hacer el mal, el cometer pecado, el egoísmo, el amor por los deseos de la carne, por el dinero, el poder. Todo eso provoca que las acciones de los hombres muchas veces son malas contra sus semejantes. Por eso la palabra de Dios hace esta exaltación de la confianza en Dios en contramedida con la confianza del hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y también es interesante que diga, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. O sea, el hombre, pero los príncipes, ¿por qué hace esa diferencia? Bueno, porque los que nos gobiernan son hombres. Pero a veces valoramos en demasía a aquellos que nos lideran, aquellos que mandan en el mundo, y damos por sentado que porque uno sea rey, presidente, ministro, esto y lo otro, es alguien en quien se puede confiar. Aunque vivimos un tiempo en el que la confianza en los gobernantes va decayendo cada año a pasos agigantados. El otro día había en televisión una estadística que hablaba de los políticos mejor valorados y todos suspendían. La gente no confía en sus políticos y al final se cumple lo que la Biblia decía. Queda demostrado que la Biblia tiene razón. Siempre la Biblia tiene razón. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres, que confiar en los príncipes. Te pueden rodear las naciones, te pueden rodear para asediarte como abejas, dice ahí. Pueden volverse contra ti las personas, muchas veces por el hecho de ser cristiano. Pero si confías en Dios, en el nombre de Jehová, destruirás cualquier fortaleza, cualquier oposición. Acompáñame a Jeremías, capítulo 17, versículo del 5 al 10. Jeremías 17, del 5 al 10. Así ha dicho Jehová:
maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muy interesantes estos textos. En este notas que va a la par del Salmo 118 que leímos. Se insta a confiar en Dios, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, y se pone en contramedida, en oposición de aquellos que confían en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Se tiene que entender en el texto, poner tu confianza en los hombres. Dices, entonces no podemos confiar los unos en los otros. No puedo confiar ahora en ti, Víctor, que eres un hombre y estás aquí compartiendo la palabra. No puedo confiar en mis consejeros, hay que tener sabiduría. Evidentemente entiendes, ¿no?, lo que quiere decir el texto, confiar en Dios o confiar en los hombres. ¿En qué sentido? No puedes poner tu confianza ciega en los hombres. Los hombres pueden equivocarse. Los hombres pueden tener otras intenciones. ¿Quién conoce las intenciones? Los hombres se rigen por el corazón. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Se trata de que como iglesia, como pastor, ministros del Evangelio, ministerios, hermanos, tenemos al Señor en nuestras vidas y creemos que estamos en la obra del Señor y que el Espíritu Santo nos guía. Si estamos dentro del marco de su palabra, ahí estamos creciendo juntos. Pero estos textos hablan del hombre natural, el corazón del hombre, el hombre egoísta, que solo piensa en sí mismo, que busca los deseos de su carne. En la Biblia dice que no hay bueno ni uno. No podemos confiar en los hombres, ni en los príncipes, ni en nuestros gobernantes. Estos días estábamos hablando de eso. Venimos de 3 estudios anteriores en los que la Biblia nos advierte que a pesar de que los hombres siempre manifestaron esa maldad, en los últimos tiempos, en los tiempos del fin, antes de que el Señor venga a buscarnos, todo eso va a empeorar. Vendrán tiempos peligrosos. Y ahí se nos hablaba en segunda de Timoteo del carácter de los hombres de esos últimos tiempos. Vamos a hablar de la vida, de las circunstancias de la vida, de dónde nos encontramos ahora, porque el mejor ejemplo para poder plantearnos si podemos confiar en los hombres y en los gobernantes es precisamente la situación en la que nos encontramos actualmente. Así que vamos a hablar del COVID. Quiero aclarar antes de empezar que no soy negacionista, nunca he negado que el COVID exista. Desde el principio, desde marzo del año 2020, yo dije que si hay una enfermedad que mata, es una enfermedad terrible, y el COVID mata. Aunque solo muriese una persona, es una tragedia, porque ¿cuánto vale una vida? Es de valor incalculable. Pero si alguna vez he hablado, no he hablado contra el COVID, no me he puesto en posiciones extremistas, nunca he utilizado el púlpito, la plataforma, la oportunidad de dar estudios bíblicos para tratar de influenciar en las decisiones de la gente. En mi iglesia y muchos hermanos que me conocen me han preguntado, pastor, ¿tengo que vacunarme o no? Y ahí estáis vosotros, podéis dar testimonio que nunca a nadie le he dicho, no, no te vacunes, o sí, tienes que vacunarte. Intento ser neutro
en las decisiones personales que tienen que ver con aspectos de la vida de cada uno. En lo espiritual yo te voy a decir, la Biblia dice y punto. Pero hay cuestiones de la vida en las que, según tu madurez y buscando al Señor, tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar tu decisión. Ahora respondo a Nancy. Tú tienes que tomar tu decisión. Entonces, estoy aclarando que, o sea, yo no quiero ejercer influencia a la hora de que tú hagas una cosa o hagas otra. Mi función, mi responsabilidad es enseñarte la Biblia, la palabra de Dios. Y la madurez que tú adquieras a partir de ahí, que sirva para que tomes las decisiones correctas. El otro día en el estudio os decía que la Biblia no nos dice exactamente haz esto, haz lo otro sobre cuestiones que ni siquiera existían cuando se escribió la Biblia, pero sí que la Biblia nos enseña principios de vida. La palabra de Dios nos enseña y nos da sabiduría para saber cómo enfocar nuestras vidas. Entonces, aclaro eso porque cuando hablemos de COVID intento ser lo más objetivo posible, intento remitirme a cifras, a datos oficiales, a la propia experiencia personal. Intento no dejarme influenciar ni por un bando ni por otro, porque como en todas las cosas siempre vas a ver extremos. Intento ser lo más sabio y objetivo posible. Pero igual que lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. O sea, cualquiera puede sentarse, investigar. Claro, lo cómodo es que nos lo dan todo hecho. Te quedas con los titulares de la prensa, pero a veces hay que investigar. Tienes que leer las páginas segundas, décimas o la veintena no te quedes con la portada de un periódico. Busca, investiga, consulta diferentes fuentes. Yo no estoy vacunado. A la pregunta de Nancy López, ¿usted se vacunó, Pastor Víctor Rubí Sánchez? No, yo no estoy vacunado, que eso es lo que le digo a los hermanos. Yo no te puedo decir vacúnate o no te vacunes. Quizás en algunos casos sí, quizás en otros no. Yo te puedo decir lo que yo he hecho. Yo no me he vacunado. De hecho, aquí en casa nadie nos hemos vacunado. Entonces, lo que yo el otro día, si os acordáis, estaba quejándome, estaba diciendo, es que ni siquiera es vacuna sí, vacuna no. Es que a la fuerza te quieran obligar a hacer cosas. Eso es lo que de entrada me echa para atrás. Que a la fuerza, porque yo lo digo, tienes que hacer esto. Y cuando tú dices, pero ¿dónde están las razones? ¿Dónde están los motivos? O sea, necesito saber, necesito conocer. Cuando hace 1 año y 9 meses comenzó el COVID-19, cada día salía en televisión el portavoz encargado de parte del gobierno a informar. Y daba datos y anunciaba medidas. Pero muchos se quejaban de que no había información. Se decía, tomamos estas medidas, pero no se explicaba el por qué se toman esas medidas. No ha habido mucho rigor científico en todas las medidas que se han tomado a raíz del COVID-19. Y hemos llegado a un punto en el que se perciben decisiones dictatoriales. No se permite mesas redondas donde se pueda llevar a discusión los datos de una parte y de la otra. Si tú niegas algo de lo relacionado con lo que oficialmente se anuncia y se dice, simplemente te tachan de eso, de negacionista, llegan a insultarte y a decirte cosas feas como que eres insolidario, que estás fomentando la enfermedad. Te conviertes como en una especie de apestado si tú no estás de acuerdo y no entras por donde te piden que hagas. Pero en ningún caso esos regímenes totalitarios de que porque hay un sector que tiene el poder y dicen esto se hace así porque nosotros lo decimos, y cuando se pregunta y se piden, pero necesitamos argumentos, datos científicos, necesitamos, simplemente te dan enunciados vagos, no sobre el papel, sino, es que es por esto, pero necesitamos demostración, porque hay muchas voces que se levantan en contra, pero esas voces quedan acalladas
por la autoridad y por la prensa. Porque una cosa muy sorprendente es que la mayoría de la prensa, no toda, porque tú si buscas en internet vas a encontrar periódicos serios. Por ejemplo, yo el otro día os decía que la televisión vasca y medios relacionados con la televisión vasca, hay un diario que se llama Diario 16, que es un diario de toda la vida, me acuerdo yo de pequeño que ya leía ese diario, y hay periódicos que los ves muy objetivos, te dicen una cosa y te dicen otra. O sea, no se posicionan a un extremo, y eso es lo que interesa. Evaluarlo todo. La Biblia dice que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. O sea, no te quedes con una parte, evalúalo todo. No te ofusques, esto tiene que ser así. No, deja una mente amplia. El cristiano tiene que ser una persona con una mentalidad abierta, con una mentalidad amplia, dispuesto a considerarlo todo, a dejar que la sabiduría de Dios que fundamentamos sobre la Escritura nos guíe. Mira, por ponerte un ejemplo, porque es que hay así de ejemplos, de que no todo el mundo, y hablo de profesionales, no de teóricos de la conspiración, hay muchos profesionales en contra de muchas de las medidas que se han venido tomando. Yo no me declaro antivacuna, yo digo, yo no me he vacunado. Respeto a los que se posicionan a favor y a los que se posicionan totalmente en contra. Pero ya te digo, hay de todas las partes y tendrías que escuchar a todas las partes y con sabiduría evaluarlo todo. Por ejemplo, la fiscal titular de la Audiencia Provincial de Lérida, Valeri Isabel Oryazun, elaboró recientemente 2 informes jurídicos sobre las medidas adoptadas para afrontar la COVID-19 y las considera de dudosa legalidad porque violan derechos fundamentales y ponen en peligro la vida y la integridad física de los ciudadanos. Sus informes, centrados en el mundo laboral y en los centros educativos, dejan clara la vulnerabilidad de derechos fundamentales de los protocolos aplicados en empresas y colegios ante la exigencia de medidas alternativas y constituye un excelente documento de apoyo para los padres que quieren proteger la salud de sus hijos y para los maestros a los que se expedienta por negarse a seguir las instrucciones oficiales. La actual fiscal titular de la Audiencia Provincial de Lérida fue antes titular de la Audiencia Provincial de Melilla y posteriormente de la de Sevilla. Lleva 18 años ejerciendo el cargo y tiene pues amplia experiencia. Gracias a los programas de intercambio de European Judicial Training New World, Programa Europeo de Prácticas Judiciales, amplió su formación en 2010 en Albertville, en Francia, en 2012 en Lieja, Bélgica. Bueno, ahora me salto, hay un listado enorme de su currículo. Se trata de una fiscal de amplio bagaje jurídico, cuyo nombre ha saltado a la palestra porque en octubre se hicieron públicos dos contundentes informes suyos en los que se cuestiona la legalidad de las medidas obligatorias a las que se nos están imponiendo. Y bueno, no os termino de leer todo el informe. O sea, quiero mostrarte que hay mucha gente preparada, experta. Aquí te estoy leyendo el caso de una fiscal titular de la Audiencia Provincial de una provincia española. Pero hay científicos, hay médicos, hay directores de hospitales, hay cirujanos, hay doctores de todo tipo. Gente que levantan sus voces en contra de medidas que se están tomando en la actualidad. El otro día, cuando hablábamos de que el gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que se volvía a imponer el uso de la mascarilla en espacios abiertos, inmediatamente fueron muchas voces de expertos que dijeron que esa medida está fuera de lugar, que no sirve para nada para controlar el virus ni para nada. Hace muchos meses, cuando se impuso por primera vez, también se dijo eso, solo que las autoridades dijeron, sí, vale, lo aceptamos, pero de esta manera ayudamos a concienciar. Es cierto que con la mascarilla por la calle no solucionamos nada, pero así concienciamos a la gente de la gravedad de esta pandemia. Eso es cuestionable, esa medida. Realmente hay que imponer una medida que según expertos puede tener contraindicaciones para la salud. En base a ese argumento, la cuestión aquí es que
a mí me deja con serias dudas todo esto, porque se levantan voces y voces de autoridad con argumentos muy sólidos, con argumentos científicos, legales, etcétera, pero esas voces se acallan, se quedan en un segundo plano y es como para muchos medios informativos incluidos, es como oír llover, les da igual lo que dicen. A los mandatarios les da igual lo que dicen algunos expertos, se quedan con otras versiones. Y evidentemente eso le da lugar a los teóricos de la conspiración para cebarse ahí y ahí ya sale de todo. Y claro, tampoco lo podemos creer todo, pero evidentemente en todo esto hay manipulación. Mira, el 23 de noviembre de este año, hace poquito más de un mes, en el diario.es, un diario oficial, se anunciaba que el 89,2% de la población ya tiene la pauta completa de las vacunas. Si tú lees otras prensas, resulta que las cifras no cuadran. Una prensa te da una cifra, otra prensa te da otra. Hay anunciados oficiales que te dicen una cosa y después te dicen otro. Pero en cualquier caso, parece que oficialmente en España está vacunado prácticamente el 90%, hace más de un mes, el 90%. A día de hoy que se vacunó tanta gente casi por obligación, porque el pasaporte COVID y todo esto motivaron a muchos que no querían vacunarse a tener que hacerlo, pues según las cifras oficiales somos más de un 90% los vacunados en España. Yo no estoy vacunado, son más de un 90%. Quiere decir que en España hay 47 millones de vacunados, de habitantes, perdón. 47 millones de habitantes. Si el 90% está vacunado, quiere decir que hay más de 42 millones de habitantes vacunados. Quiere decir que solo 5 millones no se han vacunado. A partir de ahí, a mí me salen muchas dudas, porque yo pienso, esa cifra no puede ser cierta. Me da la impresión de que nos están manipulando. Y la manipulación nunca es justificable. Los gobernantes tienen la obligación de decir la verdad. El fin justifica los medios. Con este enunciado se han cometido barbaridades a lo largo de la historia. En las guerras y en experimentos que el gobierno se han hecho en secreto y de todo. El fin justifica los medios, no es factible. Me da la impresión de que nos manipulan en la información. Claro, si decimos que 42 millones de habitantes se han vacunado y tú dices, yo no estoy vacunado, te sientes como un bicho raro. Pero parece que eso no es así. ¿Por qué? No sé, cada uno podéis tener vuestra historia. Pero resulta que cuando anunciaron el pasaporte COVID, si no tienes pasaporte COVID no podrás ir a restaurantes, no podrás entrar en los bares. Resulta que para poder ir de vacaciones o para poder meterte en las fiestas de Navidad y poder asistir a la comida que ya tenías reservada, porque esto se anuncia después de que ya estaban hechas todas las reservas, la gente ya había organizado sus actividades y fiestas y ya tenían el hotel contratado, y resulta que anuncian que si no tienes pasaporte COVID no puedes ir. Bien, en esos días previos los test de antígenos en las farmacias se agotaron y según cifras oficiales había millones y millones y millones de test. Se agotaron. Parece que muchos millones de españoles encontraron prisa en decir tengo que tener un test, tengo que tener una demostración para poder ir a donde quería. Nosotros nos tuvimos que hacer uno aquí en casa y lo compré semanas antes cuando se anunció porque sospeché que en Navidad no abrían las farmacias. Y bueno, así fue. En las farmacias le llegan con cuentagotas. Y es porque familiarmente ya había un plan de reunirnos en un restaurante y comer con la familia. Entonces nos hicimos los 4 test y dimos negativo. Bien. Viajamos hace menos de un mes a Alicante. Paramos en una gasolinera para poner gasolina. Y entonces cuando paras en la gasolinera vas al lavabo, al servicio, compras algo, comes alguna cosita. Bien, para entrar a los lavabos y cafetería había una cola de gente y se estaba exigiendo el pasaporte COVID. Tienes que estar vacunado, tienes que tener algún documento que puedes entrar.
Pero me llamó la atención una cosa. Claro, nosotros no pudimos entrar porque no tenemos vacuna, no teníamos pasaporte COVID. Pero me llamó la atención una cosa. La cafetería no estaba ni a la mitad, estaba medio vacía. Y la tienda de la gasolinera, donde sí podías entrar para ir al lavabo y para comprar cosas de comer, resulta que estaba llena de gente. Y en el parking tú observabas y veías un coche con la gente dentro comiendo, otro coche con la gente dentro comiendo, otro coche con la gente... Y yo pensé, digo, esto no me cuadra, las cifras no me cuadran. O resulta que hemos coincidido todos los que no están vacunados en esta gasolinera, porque es muy simple, hablamos de porcentajes. El 10% de la población española no está vacunado. O hemos coincidido aquí todos, o las cifras que nos dan son falsas. La cafetería medio vacía, hay más gente en el parking comiendo en vehículos, porque se han tenido que comprar la comida. Y no os estoy contando todo, de gente que llegaba allí, protestaba y le recriminaba al camarero que estaba en la puerta, de ir a la farmacia a buscar algo y encontrarte que 3 personas delante tuyo estaban comprando test de antígenos y las conversaciones eran las mismas. Es que claro, como no estamos vacunados, y tú dices, aquí las cifras no me cuadran para nada. Y surge la duda, ¿nos manipulan? Porque en teoría en España no es obligatoria la vacuna. No es obligatoria, pero psicológicamente, con medidas contrarias, limitándote en libertades, de alguna forma te están obligando. Hablaba con un hermano hace pocos días en la iglesia y él me decía, yo no me quería vacunar, pero es que yo voy al gimnasio y necesito ir al gimnasio. Y claro, si no estoy vacunado, no tengo pasaporte COVID, no puedo ir me he vacunado porque tuve que evaluar ¿gimnasio o no gimnasio? Y al final dije, bueno, pues me vacuno. Eso es manipulación, eso es presión, o sea, eso es obligación. No, no te obligamos, pero si quieres esto, tienes que hacer esto. Bueno, eso es obligarte, eso es manipularte. Bien, al principio de la pandemia, cuando a los 3, 4, 5 meses ya estaban las primeras vacunas en la calle, muchos expertos dijeron, no es posible fabricar una vacuna con tan poco tiempo. Mínimo para la fabricación de una vacuna eficaz y segura se necesitan 2 años. Y eso no es opinión de un sector, eso es la historia de la medicina, de la ciencia, de las vacunas. Yo en mi casa y mis hijos se han vacunado de todo, las cartillas de vacunaciones. Pero lo primero que echó para atrás a millones de personas en todo el mundo fue este argumento, que una vacuna necesita un tiempo, no se puede improvisar. Una vez que la vacuna, tú sigue el método científico, búscalo en internet, ahí lo tienes. Una vez que una vacuna se ha elaborado todo el proceso para sacarla, se experimenta en laboratorio, después se tiene que experimentar con personas en la vida real, mínimo 2 años, dicen. ¿Cómo puede ser que no una farmacéutica, sino 4, 5, 6, 7 ya tenían las vacunas a los poquitos meses de la aparición del COVID-19? Y a ver, hermanos y amigos que escucháis, que nos han mentido es evidente, porque al principio se dijo en algunas de las vacunas, las que más inmunizaban, se llegó a decir que inmunizaban al 90%. Eso está ahí, en la prensa. Eso está en los comunicados oficiales. Se anunció públicamente, esta vacuna inmuniza al 90%. Unos meses después, los mismos informes, no en ningún caso rectificaron y dijimos, pedimos disculpas porque nos equivoquemos. No, lo colamos así en la información y ya está. La misma vacuna decía que inmunizaba al 70%. De pronto, en poquitos meses se reconocía que no era el 90, era el 70. Pero es que la misma vacuna, unos poquitos meses después, decían el 50%. Hace menos tiempo se dijo que la vacuna no inmuniza, pero reduce la transmisión, se dijo. Después se dijo, se reconoció, siempre es reconocerlo, Después se reconoció, no reduce la transmisión, pero impide los casos graves, de las formas graves de COVID-19. Bueno, el Omicron es la última cepa, la 6ª ola. Y
aunque se sigue en el argumento de que la vacuna no evita que te contagies, ni evita que tú puedas contagiar. Eso ya es reconocido porque no se puede negar lo evidente. Se negó mientras se podía mantener la mentira. Cuando ya la mentira no se puede mantener porque ya es evidente, entonces se reconoce. Y ahora se quiere seguir manteniendo una mentira. La vacuna no impide la transmisión, no impide el contagio, no impide que tú contagies a otros, pero sí impide que los casos de contagio sean más graves. La carga viral es menor, pero eso no es verdad. Lo tienes ante tus ojos. En casa somos 4 personas, ninguno nos hemos vacunado y todos tenemos un caso confirmado porque a los demás no nos han hecho test porque la seguridad social debe estar desbordada, nos tenían que llamar para darnos cita para que vayamos al centro de salud y que nos hagan la PCR porque los test de farmacia no funcionan demasiado bien. Y Belén, que trabaja en el hospital, mi esposa, ella sí, dio positivo, le confirmaron. Todos tenemos los mismos síntomas. Algunos décimas de fiebre, mucosidad, tos, como un resfriado, que es lo que dicen al final que es la Omicron, como un resfriado común, como una gripe. Pero nosotros en casa estamos muy leves. O sea, yo cada año cuando me resfrío, mucho peor que ahora. Si esto es el Omicron y no estoy vacunado. Algunos dijeron, uy, como lo pille ya te veré en la UCI. Bueno, pues será por la gracia de Dios, pero aquí estoy todos los días dando un estudio bíblico. No quiero hablar de nombres, ni de personas, ni claro, estaría loco si lo hiciese, ¿no? Pero conozco a personas vacunadas que están contagiados y lo están pasando peor. Y no quiero decir que sea así en todos los casos. No, hay otros vacunados que lo pasan más leve. Pero a eso voy, de que no se puede establecer el principio. Si no te vacunaste y pillas el COVID-19, fatal. No, es mentira. Y si estás vacunado y lo pillas, es muy leve. No, mentira. Hay casos que es muy leve y hay casos que es más grave. Hoy en las noticias en televisión, la noticia, el titular, 2 jóvenes sin vacunar han muerto por COVID-19. Pero yo no he visto los titulares en la televisión de gente que tú lees la prensa y que estaban vacunados y que se han muerto. Sale algún caso porque es muy notorio, como este cantante del grupo Il Divo, no recuerdo su nombre. No era muy mayor, era bastante joven. Tenía la vacuna, la pauta completa y murió por COVID-19. El actor Antonio Resines es un actor español muy conocido. Estaba en la UCI, no sé, ahora ya hace días que no he visto noticias de él, pero estaba en la UCI y él era un promotor de las vacunas, tenía todas las pautas completas e hizo campaña en favor de las vacunas. ¿Qué quiero decir con eso? No intento atacar a nadie, ni intento que tú seas inteligente y que veas las dos caras. Que veas que hay gente vacunada que coge el COVID y sufren casos graves. Y hay gente no vacunada que cogen el COVID y sufren causas leves. Y viceversa. Algunos leves y otros graves. O sea que parece, por la experiencia y por lo que observamos, que la vacuna no sirve de mucho. Parece que nos siguen mintiendo. Y me da tristeza que haya cristianos que tienen que ser sabios, que se posicionen en los extremos y repitan las palabras que algunos del poder y algunos de la prensa, que la prensa está controlada por multinacionales que también tienen en su poder las grandes farmacéuticas que fabrican esas vacunas, con eso te lo digo todo, que un cristiano utilice la misma expresión que utiliza este y aquel, sin haber tenido la objetividad de pararse, analizar, pensar, evaluar y considerar todas las partes. Mira, es la primera vez en toda la historia de la humanidad que ocurre esto con una vacuna. En la historia de la humanidad y enfermedades mucho peores que el COVID-19, pero mucho más peores. Se tardó años en descubrir una vacuna efectiva contra algunas vacunas, la viruela, en fin, enfermedades terribles. Pero cuando la vacuna se inventó y se aplicó, la enfermedad desapareció. Se tardaron años, sí, claro, la lucha contra un virus es dificultosa. Pero ya está. Pero en ningún caso ocurrió lo que está ocurriendo ahora.
la vacuna ya la tenemos, póntela y es todo solucionado. A los pocos meses, bueno, es necesaria una segunda dosis de refuerzo. Bueno, nos ponemos la segunda dosis. Al poco tiempo, bueno, hay que ponerse una tercera dosis de refuerzo. Según los que os habéis vacunado, lo podéis consultar en vuestro informe médico, el proceso de vacunación lo tenéis abierto hasta 8 dosis y puede ser que se amplíe más. Pero ¿eso cuándo ha ocurrido? ¿Cuándo una vacuna necesita ser reforzada cada 2, 3, 4 meses con una dosis de refuerzo? ¿Cuándo ha ocurrido eso? Aquí hay intereses, aquí hay algo pues que no me cuadra, es algo pues que no tiene mucha lógica. Pero ¿a dónde voy? Y lo más preocupante para mí es cuando se violan los derechos fundamentales de las personas y cuando se pretende obligar a la gente a hacer algo sin un fundamento y sin argumentos sustanciosos. El COVID-19 no es una tragedia humanitaria. Ha sido un problema sanitario porque el sistema sanitario no estaba preparado para eso. Las causas de muerte de COVID a día de hoy son 5 millones en todo el planeta Tierra. Un planeta que tiene más de 7.500 millones de habitantes. O sea, el porcentaje de muertes por COVID en en 2 años, en diciembre se declaró, en 2 años, es una de las causas de mortalidad. No está ni siquiera entre las más altas de las menores, porque hay muchísimas otras causas de mortalidad, pero con diferencia. Pero de eso no se habla, no se toman medidas, no se toman actuaciones. Entonces, ahí está el interrogante. Y la cuestión, ¿por qué se trata de obligar a vacunarse a la gente? Claro, la explicación es que por el COVID mueren las personas. Sí, pero también mueren en accidentes de coche, más. No nos han prohibido que conduzcamos coches. Mueren muchos más por causa de consumir alcohol, tabaco y sustancias de este tipo, legales. A día de hoy no se ha prohibido consumir esas sustancias legales, pero que matan gente. Entonces, aquí y así podríamos dar una lista muy grande. ¿Por qué en el tema vacuna sí que se quiere obligar cuando la vacuna cada día que pasa se demuestra que no es lo que se prometió? Cada día que sucede a otro día, la demostración está a los ojos de todo el mundo, que los que tenían la vacuna se contagian exactamente igual. Nosotros, como estamos confinados en casa y en la iglesia hemos detectado a 1, 2, 3 hermanos, no ha habido contagios dentro de la iglesia así reconocidos, pero sí que hemos detectado que un hermano, otro hermano y otro hermano por contactos exteriores se infectaron. Entonces, por prudencia y también por tema práctico, si no estoy yo el domingo en el culto no pasa nada porque hay hermanos preparados para presentar, para predicar, para la alabanza, no hay problema. Pero nos falta casi todo el equipo técnico. Hay 3 hermanos que son precisamente los que están en cuarentena. Entonces, por unas cuestiones prácticas y de precaución, hemos dicho este domingo próximo, el culto lo haremos así, por internet, por precaución. Y no os voy a decir nombres, pero conocemos iglesias grandes aquí en la provincia de Tarragona que tenían medidas acerca de si quieres venir al culto tienes que presentar pasaporte COVID. O sea que toda la gente que se reunía, en teoría, estaban vacunados o tenían un justificante. Y resulta que estas iglesias están afectadas prácticamente, casi todos los miembros contagiados con el Omicron, el COVID-19. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿De qué sirvió la vacuna? ¿De qué sirvió el pasaporte COVID? ¿De qué sirvió prohibirle la entrada a este porque tú no estás vacunado? Mira, si no aprendemos de esto, somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, Dios nos da sabiduría y su palabra está aquí escrita. Si no somos capaces de aprender de nuestros errores, de las malas decisiones, si no abrimos los ojos y nos damos cuenta de lo que ocurre en el mundo, tenemos un problema. La OMS no aprueba la vacunación obligatoria.
Hay periódicos de prestigio, científicos, etcétera, que no aprueban que se obligue a vacunar porque ahí se explica y se especifican las razones de por qué no. Y entre las razones se explica todo esto, porque no hay pruebas de la efectividad de la vacuna, no hay justificación, la situación no es tan grave como para que se obligue a eso. Precisamente el Omicron es la fase más leve de todo el COVID-19. La gran mayoría pasan como una gripe normal. Los síntomas son como una gripe normal. No hay justificación para todas las medidas que se han venido aplicando de cierre de sectores, del ocio, del comercio, de toques de queda, de la mascarilla en lugares públicos, de restricciones y límite de aforo en diferentes lugares. Sobre el terreno y en la práctica, el Omicron sigue su curso. Claro, y escuchas a los líderes y te dicen, menos mal que está ya toda esta población vacunada, porque si no sería mucho peor. Menos mal que hemos tomado estas medidas, porque si no sería mucho peor. Y dices, ¿peor? ¿Peor? Pero si las cifras hablan por sí solas, lo que hay es lo que hay. Mira, hay muy pocos países en el mundo que han obligado por ley a todos sus habitantes, la mayoría mayores de 18 años, que se vacunen. ¿Cuáles son esos países? El Vaticano, Tayikistán, Turkmenistán, que algunos dirán, ¿y eso dónde está? Tayikistán y Turkmenistán. Bueno, pues esos son los países donde legalmente se obliga a todos los ciudadanos mayores de 18 años a vacunarse. Y algunos te dicen, y este país, Turkmenistán, es uno de los que menos índice de contagios de COVID-19 tiene. Y entonces tú dices, eso quiere decir que las vacunas son efectivas. Nos mienten, nos manipulan, porque cuando se instauró la obligación de vacunarse, ese país era el que menos casos de contagios de COVID tenía de todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué obligaron a vacunarse si ellos estaban prácticamente limpios de COVID? Pues no lo sé. Son países así como dictaduras dictatoriales y si al líder se le ocurre vamos a hacer esto, pues lo hacen. Pero la manipulación en la información es lo que me preocupa. En otros países no se obliga, en teoría, pero sí se obliga. Alemania, Italia. En Alemania hay trabajadores de algunos sectores que tienen la obligación. Si tú quieres trabajar en tu profesión, tienes que vacunarte, sanidad y otros de estos. Eso es obligar. Para viajar en transporte público tienes que estar vacunado. Eso es obligar. Y ahí se está creando un gran debate entre los tres partidos políticos que gobiernan, porque unos están a favor, otros están en contra. Y hay un gran debate. Eso es Alemania. En Italia, transportes públicos y taxis, tienes que tener vacuna, tienes que tener la pauta completa, pasaporte COVID. Los trabajadores del sector público y, en algunos casos, el privado, si hay una empresa que decide, queremos que nuestros trabajadores estén vacunados, la ley les ampara y les pueden obligar a los trabajadores. En Grecia, bueno, igual que aquí, restaurantes, pero allí se amplía a comercios, a los bancos, a los edificios públicos. Todo el sector sanitario se les obliga a vacunarse. En Estados Unidos, antes Nancy estaba hablando, Nancy López desde allí, Noé Guevara también están ahí en Estados Unidos. En Estados Unidos se obliga a trabajadores públicos, empresas con más de 100 empleados, y como en Estados Unidos cada estado y cada distrito puede aplicar normas, resulta que hay casos como por ejemplo en un distrito de los más grandes de Los Ángeles se decretó que todos los alumnos mayores de 12 años debían estar vacunados para entrar a las clases. Todas esas medidas son increíbles. ¿Cómo puede pasar eso en el siglo XXI? Que te obliguen a poder acceder a derechos fundamentales, comercios, edificios públicos. Si quieres hacer una gestión en un ayuntamiento, en Hacienda, en un juzgado, si no estás vacunado no puedes entrar.
Austria, otros países, España, si no no puedes ir a los restaurantes, a los gimnasios. O sea, hay una fuerte presión, hay una gran manipulación para que sí o sí te vacunes. No, cada uno es libre de vacunarse, pero si no te vacunas, eres un insolidario, eres un apestado, eres un negacionista, eres un... Bueno, ¿sabes quién es Alexander Ginsburg? Alexander Ginsburg dijo que la vacuna debería ser obligatoria para todos y afirmó: la pandemia no terminará hasta que la gran mayoría esté vacunada. Y voces como la de este son las que se oyen y las que parece que predominan. Pero ¿sabes quién es Alexander Ginsburg? Pues es el director de Gamaleya, que es uno de los fabricantes principales de vacunas como la Sputnik 5. Claro, el que fabrica su producto barre para casa. El que quiera entender, que entienda. ¿Sabes cuántas vacunas se han distribuido por el mundo? Según datos oficiales, 7 billones, con B, 7 billones y medio de vacunas distribuidas. ¿Sabes cuánto vale una dosis de la vacuna? Oscilan los precios, unas más baratas, otras más caras. Las más caras cuestan más de 30 euros. 7 billones y medio de vacunas a 30 euros cada una. ¿Sabes cuánto dinero es eso? A ver si te lo puedes imaginar. 225.000 billones, con B, billones de euros. Las farmacéuticas nunca han sido empresas que hayan tenido buena fama, por los escándalos, por lo que se sabe que hay detrás de ellas. ¿Qué hace una farmacéutica? Presenta sus fármacos mucho más eficaces de lo que son. Eso les ha creado problemas legales a muchas farmacéuticas. Las farmacéuticas tienen estrategias agresivas, eliminan la competencia, o sea, todo lo que son terapias alternativas que les pueden perjudicar en la economía. Ha habido grandes escándalos en los que se han descubierto muchos de estas estratagemas. Detrás de las farmacéuticas hay una gran mercadotecnia. El propósito de estas empresas es vender y enriquecerse. No te imagines a los directivos de las farmacéuticas sentados en una mesa hablando así: queridos compañeros, el mundo está en una grave crisis, la pandemia del COVID-19 está asolando la humanidad. Tenemos que aportar nuestro granito de arena para salvar vidas. Tenemos que ver cómo podemos ayudar a nuestros semejantes. ¿Te imaginas a los directivos de las farmacéuticas hablando así? No. Se reúnen y piensan: esta otra farmacéutica nos puede tomar la delantera. Si sacan la vacuna antes que nosotros, van a ganar no sé cuántos miles de millones más que nosotros. Tenemos que ser más rápidos que ellos, tenemos que venderla de una forma más eficaz, tenemos que las trampas que haga falta. Solo buscan incrementar sus ganancias. Y sabes que las autoridades vigilan muy de cerca a las farmacéuticas. En Estados Unidos el FDA, en Europa el EMA, o sea, la Asociación Europea de Medicamentos. ¿Sabes que cuando una farmacéutica quiere producir un medicamento nuevo, se suelen tardar hasta 10 años de investigación para que estas agencias, tanto la americana como la europea, aprueben el nuevo medicamento? 10 años. Te estoy hablando de las cifras oficiales. Y las vacunas del COVID las aprobaron en cuestión de meses. Para poder sacar una patente de un nuevo medicamento se tiene que seguir todo un proceso. Y estas agencias que supervisan y se aseguran tienen que aprobar esto siguiendo una serie de controles y de normas. Tienen que corroborar y demostrar que eso es efectivo, y todos los efectos secundarios. ¿Sabes que los efectos secundarios no se conocen todos hasta años después de consumir según qué productos? La corrupción en el sector de la salud es algo que yo no os voy a enseñar nada nuevo. Los pagos a funcionarios, las primas a los doctores, pagos a hospitales, las farmacéuticas mueven mucho dinero y tienen grandes sobornos. Y hay muchas sentencias judiciales a favor de esto. Ahora después os menciono 3 o 4.
Mira, las ramas industriales que más dinero generan en el mundo, te voy a decir 4, desordenadas. Y tú me dices a ver cuál crees que es la que más dinero gana, la segunda que más dinero gana. Por ejemplo, ya hablamos de las farmacéuticas, esas están entre las 4 más importantes. La farmacéutica, los bancos, la automotriz y el petróleo y el gas. ¿Cuál crees de estas 4 que es la que más dinero genera en ganancias? Algunos pensarán, hombre, el petróleo y el gas y los bancos. Los bancos. Bueno, pues las cifras oficiales es que las farmacéuticas, con una tasa máxima de ganancias de un 42% y un promedio de 19,3%, son las que más dinero generan. De cerca le siguen los bancos con un 28%, pero nota la diferencia, ¿eh? De un 42 a un 28% de tasa máxima. Y en tercer lugar, el petróleo y el gas, con un 24%. O sea, las farmacéuticas casi que doblan en ganancias al petróleo y al gas. A mí me sorprendió, porque yo, si hubiese tenido que decir, hubiese dicho el petróleo y el gas y los bancos ganan más. Pues resulta que no, que las cifras oficiales, las farmacéuticas son las que más ganan. Y de las 10 farmacéuticas más ricas y más poderosas del mundo, ¿sabes quién encabeza el número 1? Pfizer. La número 2, Merck. La 3, Johnson & Johnson. La 4, Roche. La 5, Sanofi. La 6ª, Novartis. La 7ª, Advie. La 8, AstraZeneca. La 9ª, Gilead. Y la 10ª, Amgen. No sé si os sorprende que en el número 1 de las tops 10 farmacéuticas la primera sea Pfizer. Dice, bueno, es la más poderosa, la más importante, la que tiene mejores productos. Por eso su vacuna es la principal en todo el mundo. La mejor, la más buena. Yo lo que sé es que es la más poderosa económicamente. Y que ha sido una de las que se ha visto en escándalos, con procesos judiciales abiertos. Por ejemplo, en el 2009, Pfizer fue condenada por los juzgados por una promoción de un producto, de uno de sus productos, Valdecosix Bextra, para usos y dosificación que no se habían aprobado y ellos lo estaban comercializando y se les multó. Las ganancias que representó esa estafa fueron de 2.300 millones de dólares. Se les puso una multa de, no sé, 3.000, 10.000 millones. Claro, dices, ¿por qué se arriesgan si saben que les van a pillar? Porque se ganaron 2.300 millones y los multaron con 10.000. Quiere decir que se han ganado 2.290 millones. 90.000 millones, perdón. Novartis en el 2010 también se le procesó por sobornos, mercado ilegal, del Trileptal, del Diovan, del Exforce, del Zeinorm. Proporcionó estudios falsos que justificaban la venta de esos medicamentos. Sanofi Aventis en el 2009 también se la condenó por unos sobreprecios. AstraZeneca en el 2010 se la condenó por una estafa de 520 millones. Johnson & Johnson en 2010 también por sobornos, por ocultar efectos adversos de un producto Risperdal. O sea, había contraindicaciones que no anunciaron, se las callaron. De otro de sus productos, Natrecor, y de otro, Invega. ¿Podemos confiar en las farmacéuticas? Mira, hay doctores muy reconocidos en el campo de la medicina que levantan sus voces porque están en ese mundo y conocen. Hay una doctora, y si queréis podéis comprar algunos de los libros que han escrito. Esta doctora, no son cristianos, estoy hablando del mundo y de lo que pasa en el mundo. Se llama doctora Marcia Ángel y escribió un libro que se titula La verdad acerca de la industria farmacéutica, cómo nos engaña y qué hacer al respecto. Hay otro doctor, el doctor Peter G. Gotze, que ha escrito un libro que se titula Medicamentos que matan y crimen organizado, cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. Sabes que cuando se investiga sobre un nuevo producto
un nuevo medicamento, la farmacéutica tiene una patente, y entonces tiene que haber todo ese proceso que llega hasta 10 años de investigación. ¿Sabes que el 90% de los ensayos clínicos publicados son patrocinados por la propia industria farmacéutica? O sea, hay que ensayar con este producto, pero resulta que el 90% de la financiación y de quien controla esos ensayos es la propia farmacéutica. Y cuando esto se hace así, el 80% de esos medicamentos son aprobados. Pero cuando el patrocinador es el gobierno, solo el 50% es aprobado. Hermanos, el que quiera entender, que entienda. Ahí hay influencias, hay manipulaciones, ahí hay... Mira, no voy a recurrir a lo antiguo, pero os lo tengo que comentar. Vosotros sabéis que la palabra farmacia viene del griego farmakia, y esta a su vez viene del griego farmakon, que significa veneno, hechizo. La serpiente es el animal adoptado como símbolo representativo de la farmacia, exactamente 2 serpientes enrolladas así, ¿no? También representa la serpiente a la farmacia, pero también a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. 2 serpientes enroscadas. Esto era símbolo de Asclepio, para los romanos Esculapio, que era una divinidad griega, la divinidad griega de la medicina, hijo descendiente de Apolo. La serpiente está vinculada a Apolo, porque Apolo es el dios de los oráculos y la adivinación. Y ese símbolo es el que adoptó la farmacia y la OMS. Tú dices, bueno, en un origen, claro, se entiende, ¿no? Porque la ignorancia, la medicina en un principio estaba muy anticuada, eran pócimas mágicas. Sí, pero ¿por qué no se ha cambiado con el paso del tiempo? Y no voy a entrar dentro de las teorías de la conspiración, pero ahí hay literatura y artículos en internet para que te aburras leyendo relacionado con esto, pero no es mi intención, así que ahí lo dejo. Solamente quiero que os deis cuenta de que, como decíamos el otro día, vivimos en un mundo en el que reina es Satanás. El mundo está controlado por el príncipe de la potestad del aire. No estoy en contra de los medicamentos y de la medicina, solo digo que no confíes ciegamente en los hombres. Hemos comenzado leyendo el Salmo 118 y Jeremías 17. Y dice la Biblia, no confíes en el hombre. Eso es lo que se refiere, no confíes 100% ciegamente en los hombres. Ten tu propio criterio. Mira, siempre que puedas evitar tomar medicinas, no las tomes, porque todas tienen efectos secundarios. Léete algún prospecto de algún medicamento que tomes, léete los efectos secundarios. Hay prospectos que dicen literalmente que puedes morir como un efecto secundario. Claro, es lo que estamos escuchando ahora, que no, que es mucho más el beneficio que el perjuicio. No os he hablado de todas las cifras que están de dominio público, que porcentajes elevadísimos de gente que se vacunó, hay deportistas. El año pasado hubo como 4 o 5 deportistas que sufrieron cardiopatías. Este año, desde que los deportistas sí o sí todos se tuvieron que vacunar, la cifra creo que va por 100 no sé cuántos deportistas. Las cifras hablan. Yo no digo de entrada es por la vacuna porque no lo he podido experimentar, pero cuando el río suena habría que buscar de dónde viene eso, ¿no? Y ya os digo, no me he metido en daros todas esas cifras porque es que estaríamos aquí horas y horas. Tengo literalmente miles de artículos de gente que me pasa por WhatsApp, por Telegram, por Messenger, y no me lo puedo leer todo. Pero no estamos hablando de 2 conspiranoicos, estamos hablando de muchísima información y algunas fuentes muy fiables. Quiero que terminemos leyendo en Apocalipsis 13. Ayer estábamos leyendo la primera parte de este capítulo, hoy voy a leer la última parte de este capítulo. ¿Te acuerdas cuando estábamos antes mencionando que sin un fundamento adecuado se está diciendo hay que vacunar, hay que obligar? Y eso hace unos años hubiese sido impensable, que nos obliguen sin unas causas justificables a hacer algo así, cuando siempre la vacunación siempre fue voluntaria, aún en casos graves y extremos. Quizás algunos cuando leyeron en Apocalipsis 13 la imposición de la marca de la bestia y que si no tienes esa marca no podrás comprar ni vender,
Algunos pensarían, ¿y eso no será exagerado? ¿Es factible poder aplicar eso? COVID, experimento. Satanás está utilizando esto como un experimento. Y esta parte final, esperemos, del COVID, está demostrando que es muy fácil obligar a la población a que haga algo si quiere comprar y vender. Como hemos dicho otros días, bajo unas causas justificadas. Si creemos que hay algo justificado, lo anunciamos, manipulamos a la gente, les engañamos, los llenamos de terror y de miedo, y a continuación imponemos lo que nosotros querramos. Vamos a leer Apocalipsis 3:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la bestia y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Estos días se está hablando en la prensa de implantar microchips, que sería mucho más práctico y que ahí en el microchip ya viene toda la información médica y no hay que estar con el móvil buscando ahí en la puerta de los lugares. Simplemente con un escáner te lo pasan por la mano y detecta si tienes pasaporte COVID o no, si puedes entrar a este sitio o al otro, si puedes comprar y vender. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. El que entienda, que entienda. Y su número es 666. No estoy diciendo que esto sea la marca de la bestia, esto del pasaporte COVID. No os asustéis. Los que hayáis participado en algo, no. Os digo que esto, bien, para mí es un experimento, porque Satanás controla el mundo y se está demostrando que lo que viene perfectamente es viable, visto lo que vemos hoy. La humanidad cumplirá con todo esto, solo hacen falta las condiciones adecuadas. Quiero que te quedes con el mensaje con el que comenzamos. Hermano mío, confía en Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. El Señor es tu papá, es tu Dios. Lo que te ocurre viene de Él. Lo que Él permite tiene un propósito. A los que aman a Dios todo les ayuda a bien. Es mejor confiar en Dios que en los hombres. No lo olvides. A partir de ahí sois libres, somos libres en el Señor de tomar nuestras decisiones y tomar nuestro camino. Gracias por vuestras oraciones. Sin duda el Señor nos sostiene. Si estamos con Omicron, bueno, ya veis que a pesar de no estar vacunados, gracias a Dios estamos bien. Y con síntomas leves, aquí pasando como un resfriado y con ganas de que pasen 10 días de confinamiento y volver a la iglesia, a ver a los hermanos y podernos visitar y poder hacer cosas juntos. Mientras tanto seguiremos aquí como cada día por internet. Y mañana 31 de diciembre, vaya viernes, vamos a estar a las 7 de la tarde, como hicimos el viernes pasado que era Nochebuena. Así damos margen para los que tenéis cenas familiares y compromisos, aunque se ha cancelado la mayoría por todas estas situaciones. Pero bueno, aunque sea así, vamos a adelantar el estudio a las 7 para poder estar compartiendo ahí la palabra del Señor. Y vamos a despedir así el año juntos. Si Dios quiere, estamos en sus manos. Si Él nos lo permite. Hasta aquí Él nos permitió. Mañana Él decide. Un abrazo muy fuerte, queridos hermanos. Que Dios os bendiga, que os dé sabiduría y sobre todo que podáis confiar en el Señor. Él
nunca mentirá, Él nunca te manipulará, Él nunca va a estar llevándote algo que te perjudique. Que Dios os cuide, que Dios os bendiga. Hasta mañana.